Buenos días, buenos días y bienvenidos a un nuevo webinar de Creara. Son las 12:01 por mi reloj. Eh, Estamos ya muchos conectados, pero vamos a dar 2, 3 minutos para que se termine de conectar la gente que está ahora mismo tramitándolo. Me silencio mientras. Bueno, buenos días a todos y bienvenidos a este webinar de Creara. Mi nombre es Rodrigo Morel, soy el director general. Y vamos a tratar hoy un tema que creo que es de interés de muchos de vosotros, como es el autoconsumo fotovoltaico. La verdad es que hemos recibido más de 200 peticiones de asistencia al webinar, con lo cual pues estamos muy contentos y creemos que es un tema que interesa mucho. Os explico brevemente la dinámica del webinar. Haré una presentación de en torno a media hora en la que os voy a intentar entrar en detalle del tema que queremos abordar, el entorno energético en el que estamos, la regulación del autoconsumo fotovoltaico y la parte de subvenciones, cómo está ahora mismo y con qué podríamos contar. Y luego pues tratar de daros unos consejos sobre cómo seleccionar pues el partner idóneo para llevar a cabo estos proyectos y algunos casos prácticos. Como siempre, después de esa presentación habrá un turno de preguntas. Cómo funcionamos con la aplicación GoToWebinar es que desde el primer momento, desde ya, podéis ir dejándonos vuestras dudas y preguntas en la propia aplicación. Las recogemos y al finalizar vamos dando lectura a las que podamos durante 10-15 minutos para poder responderos a las preguntas y si no, en cualquier momento nos podéis contactar. Voy a apagar la cámara y luego la volveré a conectar al final para que podamos estar atentos a la presentación. Bueno, para aquellos que no nos conocéis, brevemente os introduzco a Creara. Nuestro foco es el gran consumidor de energía, fundamentalmente grandes empresas, industria,
empresas multisite con múltiples emplazamientos, sector público, es decir, cualquier gran corporación que al fin y al cabo utiliza la energía para sus procesos, para funcionar, ¿no? Dentro de esta tipología de cliente, nuestro enfoque es pues, tratar de mejorar su desempeño energético y ayudarle a la descarbonización, a los procesos de descarbonización. Trabajamos en 3 grandes verticales, digamos, de, de servicios. La primera que veis ahí a la izquierda, servicios de consultoría energética y de CO2. Algunos, como conoceréis, pues realización de auditorías energéticas, implantación de sistemas de gestión de la energía bajo la norma ISO 50001, proyectos de medición, cálculo o reducción de huella de carbono. Una segunda vertical de implantación de proyectos energéticos, donde llevamos a cabo los proyectos pues ya en mano, desde el proceso de ingeniería hasta la instalación, con equipos propios. Y en muchas ocasiones también proporcionamos a clientes soluciones de financiación fuera de balance, ¿no? Que es un poco lo más atractivo que suelen solicitar. Y luego, por último, soluciones relacionadas con la gestión de la energía, ¿vale? Tanto la fase de compra, de aprovisionamiento, la parte relacionada con optimizar todos los parámetros que tenemos en nuestra factura y por último, también soluciones de gestión relacionadas muchas veces con software, tanto de monitorización como, por ejemplo, operación de redes de recarga. Bueno, pues entramos en materia, que no quiero perder tiempo. Estos son un poco los puntos que habíamos visto y arrancamos por la parte de contexto energético. Básicamente, pues bueno, ¿qué podemos decir? Llevamos ya un año, un poquito más de un año, porque los precios comienzan a subir en torno a julio del 2021 en un entorno de precios pues excepcional. Precios que no habíamos visto en más de 10 años, ¿no? Básicamente el origen está en el precio del gas y de otras materias primas. Bueno, venimos de la pandemia, como sabemos, luego comienzan un poco el entorno de inflación también provocado por la guerra de Ucrania y al fin y al cabo lo que nos encontramos es que el precio del gas, que venía de unos entornos de 20 euros megavatio, pues pasa a estar durante todo este año por encima de 100. Esto tiene mucha incidencia también en la producción de electricidad por el sistema de fijación de precios que ya conoceréis muchos de vosotros y por tanto tiene incidencia también en el mercado eléctrico. Nos encontramos, ahí veis el gráfico de la derecha, de abajo a la derecha, con un entorno de precios terriblemente caro en OMIP, en el precio de electricidad, y sostenido durante ya más de 12 meses, muy diferente al que veníamos teniendo desde el año 2006 que podemos ver ahí, ¿no? Por tanto, pues eso, al final lo que podemos decir es que ya hemos soportado las empresas entornos de precios muy altos durante todo el 22 y que, pues bueno, todos los análisis dicen que al menos durante los próximos 12 meses va a seguir la misma tendencia. Muchos de los contratos que estaban fijados con buenos precios y con tiempos de duración de 1, 2, 3 años han ido venciendo en estos meses. Algunos todavía se disfrutan, pero en muchas ocasiones se han rescindido, se han denunciado por parte de las comercializadoras, ha habido que fijar otros. Y por tanto, pues la gran mayoría de empresas ya están soportando estos precios altos. A partir de aquí, pues la idea es, oye, ¿y qué podemos hacer para minimizar estos precios? Buena pregunta. Desde un área de compras corporativa tendríamos, digamos, dos flechitas, dos posibles soluciones. Trabajar por el lado de la oferta, por el lado de la demanda. Por el lado de la oferta es ver qué alternativas tenemos para mejorar mis precios actuales y mis contratos. Es verdad que en un entorno tan alto de precios las alternativas son muy limitadas.
hoy salía la noticia de que se ha multiplicado el número de contratos PPA, es decir, a largo plazo, pero claro, cuando hace 2 años o un año se estaban cerrando a en torno a 40 euros megavatio hora, pues ahora el entorno de precios de estos PPAs es 80, 90, incluso 100 euros. En ocasiones se pueden conseguir buenos precios negociando ampliaciones de plazos con las comercializadoras, desarrollar coberturas en momentos puntuales en los que los precios puedan ser algo más bajos, pero ya digo que por el lado de la oferta tenemos poca solución. Si nos vamos al lado de la demanda, tendríamos dos principales alternativas. Por un lado, reducción de nuestra demanda y por otro lado, sustitución de electricidad de red, sustitución de demanda que me venga de la red por autoconsumo fotovoltaico. Yo creo y soy un convencido de que esta parte es clave, que las empresas consigamos reducir la demanda de red. Es una situación muy necesaria y que muchas empresas, sobre todo las empresas industriales, ya llevan mucho tiempo trabajándolas de una forma paulatina, poco a poco y desarrollando inversiones. Por ejemplo, es obligatoria en algunos casos en las empresas que están sometidas al Estatuto de Consumidores Electrointensivos y que por tanto reciben ayudas, tienen que implementar las medidas de reducción de la demanda que vengan aconsejadas en su sistema de gestión de la energía, pero es verdad que esta alternativa no va a ser suficiente en la gran mayoría de los casos porque probablemente ya hemos capturado los ahorros más sencillos, las medidas que haya que implementar de ahora en adelante serán más caras y bueno, es verdad que los paybacks cada vez son más atractivos por los altos precios, pero probablemente no sea suficiente para conseguir ahorros relevantes. Sin embargo, el autoconsumo sí que, si se dan determinadas circunstancias en mi organización, sobre todo referidas al emplazamiento, que tienen que ver con que dispongamos de espacio y por otro lado que sea un emplazamiento en el que vayamos a estar durante un largo tiempo, como mínimo más de 10 años, pero a ser posible, pues emplazamientos en los que vayamos a estar durante los próximos 15, 20 años, puedo cubrir una parte de mi demanda a un precio cierto y inferior a la expectativa que tenemos ahora mismo de precio de mercado. Bueno, vamos a ir entendiendo un poquito más qué es el autoconsumo y ver si realmente puede ser nuestra solución. ¿En qué consiste el autoconsumo? Voy señalando con el foco para que me sigáis. Bueno, simplemente es instalar una planta de generación de electricidad mediante paneles fotovoltaicos. Esa electricidad, normalmente en baja tensión, salvo grandes plantas que ya estén por encima de los 2-3 megas o en determinadas configuraciones donde me tenga que conectar en media tensión, me conectaré siempre en baja tensión, es decir, es una instalación que se realiza en baja tensión y lo que me permite, por tanto, es reducir la cantidad de energía que demando de la red eléctrica, ¿vale? La cantidad de energía que demanda de la red eléctrica y en este caso que estoy pagando a precio de mercado, al precio alto que veíamos ahora. ¿Qué porcentaje de demanda voy a cubrir? Pues esto va a depender de muchos factores, fundamentalmente de cómo de acoplada esté mi curva de consumo a la curva de producción solar. Es decir, si yo consumo durante el día, pues estará más acoplada, si tengo mucho consumo durante la noche estará menos, etcétera. Por otro lado, invierno-verano, es decir, que la fotovoltaica va a producir más en verano que en invierno. El porcentaje de demanda también va a depender de cuánta superficie tenga, es decir, si mi edificio es un rascacielos con poca cubierta para todo el consumo que tiene, pues el porcentaje que voy a poder cubrir es muy poco, pero sin embargo, si es una nave industrial con muchísima superficie o incluso tengo suelo cercano o dentro de mis límites, pues el porcentaje que puedo llegar a cubrir es muy alto. Por hacernos un rango, yo diría que en muchos casos podemos estar hablando de en torno a un 10, 15, 20% de cobertura de la demanda, pero nos encontramos con casos que se puede llegar hasta un 40%. Y también es verdad que habrá determinadas industrias, por ejemplo, muy electrointensivas, que con el espacio que tengan disponible, pues solo puedan cubrir un 3, 4, 5% de su consumo. ¿Y a cuánto voy a pagar el precio de esta energía fotovoltaica? Bueno,
digamos que el precio es un cálculo que yo me hago en el momento en que ya he implementado, bueno, o voy a implementar la planta. Aquí no estoy pagando concretamente por la energía si la construyo para mí mismo, sino lo que hago es construir una instalación, operarla durante unos años y recibir a cambio una energía. Haciendo esa división, es decir, cuánto me cuesta una planta, cuánto me cuesta operarla durante X años, 25 años, y dividiéndolo por la energía que me va a producir, nos salen precios del kilovatio hora o precios del megavatio hora, que es en lo que nos podemos entender, de entre 20 y 40 euros megavatio hora. Es decir, podríamos estar hablando de un precio promedio en España, dependiendo de la radiación, etcétera, de en torno a 30 euros megavatio hora. Y esto es precio final, es decir, cuando hablamos de que el mercado está a 100, 150, 200 euros megavatio hora, quiere decir que a ese precio, a la hora de yo comprarlo y por tanto que me venga en mi factura, le tengo que añadir los peajes, los cargos y los diferentes impuestos. Es verdad que ahora están muy bonificados, por ejemplo el impuesto eléctrico, pero llegará un momento en que no lo esté. Sin embargo, la energía fotovoltaica que yo inyecto en mi instalación, si decimos que son 30 euros megavatio hora, es 30 euros megavatio hora final, ¿no? Es verdad que si vamos a modelos en los que yo lo que estoy haciendo es un PPA, es decir, hay un tercero que instala una planta fotovoltaica en mi nave industrial y me vende la electricidad, me la va a vender más cara porque tenga que recuperar su margen, ¿no? Pero yo os estoy dando números para modelos llave en mano y luego ya es verdad que cuando la inversión la hace un tercero y corre con determinados riesgos, pues puede incrementarse este precio, pero a 25 años podemos estar hablando de precios de 30 euros megavatio hora en la gran mayoría de casos. En cuanto al marco regulatorio, deciros que el autoconsumo fotovoltaico está regulado en España por el Real Decreto 244 de 2019. Este eliminaba pues, aquello que se conocía como el impuesto al sol, eliminaba límites de potencia a instalar, establecía dos modalidades, sin excedentes y con excedentes. Sin excedentes es toda instalación que tenga un dispositivo antivertido y por tanto no inyecte nada de electricidad a la red. Y con excedentes es cuando sí se inyecta, luego lo veremos en detalle. Estaba muy regulado cómo y cuándo las distribuidoras nos pueden dar acceso a un punto de acceso para poder verter los excedentes. Y bueno, decir que según datos de UNEF, que es la patronal del sector fotovoltaico, pues gracias a este marco y una vez superada también la pandemia, pues están batiendo récords de instalación de autoconsumo en España y probablemente en 2022 el incremento sobre el 21 va a ser todavía mucho mayor. Como os he comentado, por favor ir lanzando las preguntas que os surjan, ¿vale? Oye, que no os las quedéis ahí en el tintero, es decir, que en el momento en que las tengáis, que las vayáis dejando grabadas en la aplicación y así luego le podemos dar lectura. Vale, vamos con la parte de regulación. Dadme un segundo. Ya os digo, a través del aplicativo, en la sección de preguntas, podéis ir lanzando lo que queráis. Las dudas que os vayan surgiendo. En la parte regulatoria, quería mostraros esta tabla que resume un poco el estado actual y las dos grandes modalidades de autoconsumo que podemos utilizar. Lo que hizo el regulador es habilitar una modalidad de autoconsumo, que es la modalidad sin excedentes, en la cual, digamos que es una autopista para poner toda la fotovoltaica que tú quieras con una condición, y es que tienes que poner en el punto frontera un mecanismo antivertido, con lo cual en ningún momento vas a inyectar electricidad a la red, ¿vale? Es el modelo que veis ahí a la izquierda. Y básicamente, ya os digo, límite de potencia ilimitado, no tenías que hacer ningún trámite con la distribuidora, tenías que colocar, eso sí,
el equipo antivertido, no recibes ningún tipo de retribución y bueno, la inscripción era razonablemente sencilla. Los dos trámites que veis aquí son razonablemente rápidos y sencillos una vez que has validado y has pasado la OCA de la instalación. Y lo que establecía es una segunda modalidad, tú tenías que elegir si estabas en una otra, que era la modalidad de autoconsumo con excedentes. ¿Vale? No podías estar en las dos, con lo cual tenías que elegir una u otra. Tenías la modalidad con excedentes acogida a compensación o no acogida a compensación, es decir, que lo que hacías era vender tus excedentes. Si estás acogido a compensación, lo que quiere decir es que voy a esta parte de aquí, se te compensa el valor de la energía excedentaria detrayéndolo de tu factura. Es decir, que nunca podías tener un dato positivo, sino que lo máximo que te podían llegar a compensar era por el valor de la energía que tú habías consumido cada mes. Es decir, cada mes lo máximo que te podían llegar a compensar hasta que tu factura fuese cero. ¿Vale? Había dos niveles, 15 kilovatios, estabas exento a solicitar el punto de conexión, la distribuidora tenía que dar por defecto. Hasta 100 tienes que hacer una solicitud formal y por encima de 100, que es en el caso en el que ya vendo los excedentes, no solo tengo que solicitar el permiso, sino que como una garantía de solvencia de mi propuesta, teníamos que entregar un aval bancario, ¿vale? Presentar un aval bancario, ¿vale? Entonces, ¿qué ha ocurrido en los últimos meses? Yo diría durante el último año. Bueno, como decía, se ha desarrollado el autoconsumo, se está viendo ventajas e inconvenientes de estas dos modalidades y tanto desde la industria como en general la propia administración se está viendo que la modalidad sin excedentes funciona muy bien, pero estamos perdiendo o estamos dejando de ganar unos puntos de rentabilidad que son muy interesantes porque mejoran la rentabilidad de los proyectos, que sí que se consiguen en las modalidades con excedentes. Entonces, lo que se está haciendo es flexibilizar la regulación para facilitar que las instalaciones se puedan inscribir bajo la modalidad con excedentes. Os voy a dar un ejemplo para que lo veáis. Mirad, este es un ejemplo de una instalación. Aquí os he puesto la producción de un determinado día, pues esto es el 2 de mayo de 2022. En la curva azul veis, es una planta industrial que el consumo es mínimo hasta las 8 de la mañana. Aquí arranca la producción y tiene un pico pues muy elevado. Hay una parada a mediodía, la hora de comer, y hay otra parada en torno a las 6 de la tarde cuando termina la fábrica. ¿Qué ocurre con el autoconsumo fotovoltaico? Bueno, pues como veis, la producción solar se acopla bastante bien a las horas en las que la planta está produciendo, pero dado que tengo un equipo antivertido, aquí tengo un mordisco en la producción solar a mediodía y tengo otro segundo mordisco, digamos, aquí a partir de las 5 y pico, 6 de la tarde, que es cuando termina la jornada laboral, ¿vale? En este caso vemos que es una planta que para este día está cubriendo con solar el 58% de lo que consume. Es verdad que es un día de mayo, que es un mes con bastante sol, un día claro, pero aquí podemos comprobar que el hecho de tener una modalidad sin excedentes impide que la rentabilidad sea máxima, ¿no? Pues a lo mejor un 5 o 10% de rentabilidad extra que yo podría conseguir no la estoy consiguiendo por el hecho de que la instalación es sin excedentes y no estoy poniendo en valor determinadas horas en las que mi consumo no permite que se absorba toda la producción. Vale, entonces, ¿qué cambios regulatorios se han ido introduciendo para mejorar este tipo de modalidad, la modalidad con excedentes? Bueno, pues el Real Decreto Ley 29/2021 de diciembre del año pasado lo que decía es que
Hasta 100 kilovatios no es necesario presentar la garantía, es decir, el aval que garantice nuestra solvencia, ¿vale? Solo es necesario a partir de 100 kilovatios. Cuando hablamos nominales, quiere decir que yo puedo instalar potencias de 120, 130 kilovatios pico con un inversor de 100 y estaría por debajo de este límite de 100, ¿vale? Otra medida interesante para instalaciones, he leído leo esta por debajo de 100 kilovatios también. El Real Decreto Ley 14/2022 de este mes de agosto lo que decía es que las distribuidoras nos tienen que conectar la instalación en un plazo no superior a 2 meses, ¿vale? El tiempo de activación del autoconsumo con excedentes no podrá superar los 2 meses desde que obtenemos el CIE de la OCA, ¿vale? Y incluye penalizaciones para la distribuidora si incumple este plazo, con lo cual la idea es que se cumplan. Otras medidas que ya no solo aplican a las de menores de 100 kilovatios nominales, sino a todas, por ejemplo, el Real Decreto 6/2022 liberaba el 10% de capacidad disponible en los nudos de distribución de forma que se destine a instalaciones de autoconsumo, ¿vale? Hasta instalaciones de autoconsumo que, según este ratio, pueden tener una potencia de generación de hasta el doble de la potencia contratada por la planta, con lo cual, pues bueno, está dando una potencia muy relevante para determinadas industrias, sobre todo, que tengan que conectarse en estos nudos de la red de distribución. Y por último, y yo creo que quizás es de los más relevantes, os decía que de las dos modalidades, sin excedentes y con excedentes, teníamos que elegir una u otra, y el Real Decreto de Autoconsumo lo que decía es que yo no podía cambiar de una a otra modalidad hasta que transcurriesen 12 meses, ¿vale? El Real Decreto Ley 14/2022 ha cambiado este plazo y lo ha reducido a 4 meses. Con lo cual, esto está muy bien porque nos permite arrancar una instalación en modalidad sin excedentes sin tener que solicitar el punto de conexión. Arrancamos, comenzamos a disfrutar, digamos, de la rentabilidad que nos ofrece y de la energía que nos está proporcionando, y transcurridos 4 meses podemos iniciar los trámites de solicitud del punto de conexión y conectarla a la red, con lo cual ese transcurso de tiempo no es ya un año entero, sino que solo son 4 meses, ¿vale? Vale, y lo que vamos a ver en los próximos meses, de hecho ya hay alguna iniciativa que se está tramitando en el Real Decreto Ley que os he mencionado, el 8/2022, que todavía no tenemos el texto definitivo, pero lo tendremos en las próximas semanas. Es que, bueno, estamos ganando experiencia con el autoconsumo y lo que se va a hacer es flexibilizar las condiciones para que los excedentes se puedan verter a la red. Aquí hay además una intención muy grande también por parte de la regulación europea, las directivas europeas, y es que se favorezca el autoconsumo colectivo y especialmente las comunidades energéticas, ¿vale? El autoconsumo colectivo es muy interesante para particulares, pero también en el caso que estamos hablando hoy de empresas, industrias, etcétera, pues por ejemplo puede ser muy interesante en polígonos industriales, ¿no? Donde una nave tenga mucho espacio para alojar paneles, pero no tenga tanto consumo, pero la nave de enfrente sí que tenga ese consumo, ¿no? Pues tramitar estos autoconsumos colectivos hasta ahora es complejo y la idea es que la regulación se vaya flexibilizando para que se favorezca, ¿no? Ahí os he dejado una cita en el que, por ejemplo, ya está dicho en sede parlamentaria por el Gobierno que se va a derogar el límite de 500 metros para el autoconsumo colectivo, que hasta ahora era un límite físico, que pues impedía que en determinadas zonas pues, se puedan desarrollar estos contratos de autoconsumo colectivo. ¿Vale? Por lo tanto, la regulación que existe actualmente, un poco como resumen de esta parte, es válida, pero es que va a ir siendo, se va a adecuar más y va a flexibilizar más el acceso al autoconsumo en los próximos meses. Ya contamos con una regulación suficiente, pero será todavía
mejor en los próximos meses. Voy un poco lento, voy a intentar acelerar, que si no nos vamos a ir de tiempo. Bueno, en cuanto a subvenciones, simplemente mencionar, en junio del año pasado se aprobó el Real Decreto 477/21 que fijaba ayudas al autoconsumo en diferentes programas. Básicamente las ayudas, y por ir un poco al grano, varían entre el 15% para una gran empresa y hasta el 45% para una pequeña empresa, con unos precios unitarios máximos que son los que veis en esta tabla, os los muestro, que son estos de aquí, que en general son razonables. Es verdad que ahora algunos componentes están subiendo de precio también por la escasez, pero aún así son razonables. Si no superas estos límites, estos son los porcentajes de ayuda a los que puedes acceder. Es verdad que hay algunos costes que no se consideran elegibles, fundamentalmente en el caso de un proyecto llave en mano, los gastos generales. También puedes acceder a unas bonificaciones extra en determinados casos, por ejemplo, retirada de amianto en cubiertas, pues recibe una subvención extra, instalación de marquesinas para aparcamientos, o en el caso de poblaciones con menos de 5.000 habitantes. Normalmente tienes un extra de ayuda. Y simplemente mencionar que en los casos de potencias superiores a 100 kilovatios es obligatorio presentar un plan estratégico, ¿vale? Que, bueno, es un pequeño trámite extra al que estás obligado a realizar. Vale, aquí os he puesto un ejemplo de a cuánto puede alcanzar la ayuda y cómo mejora los periodos de retorno simple en el caso, por ejemplo, de una instalación industrial de 200 kilovatios pico, ¿no? Estaremos hablando de una instalación de en torno a 400 paneles sobre una cubierta. Bueno, vemos que aquí, sobre un presupuesto de ejecución material de casi 100.000 euros, con la cifra de gastos generales y beneficio industrial, nos vamos a casi 115.000. El proyecto tendría un periodo de retorno simple de 5,9 años. Perdona, que no estoy marcando con el puntero, estaríamos aquí. El proyecto tendría un retorno de casi 6 años. En el caso de recibir la subvención, siendo gran empresa, se recibe una subvención por el 13% neto, una vez que descontamos aquellos conceptos que no son elegibles, y nos estaríamos yendo a un PRS de 5 años, y si fuese pequeña empresa, el peso neto de la subvención sería del 30% y ya se reduciría el plazo de amortización a 4 años. Esto está hecho con precios de energía bastante bajos, conservadores. Ahora estamos viendo periodos de retorno simple pues de al menos un año o año y medio o incluso 2 años más bajos que estos. Bueno, son simplemente deciros que en algunas comunidades autónomas se han agotado los fondos que se recibieron en junio de 2021 y que se lanzaron en las diferentes convocatorias autonómicas pues en el otoño del año pasado. Ya hay 10 comunidades en concreto que han solicitado ampliación de plazos, fundamentalmente pues, bueno, las más pobladas, ¿no? Aquí lo veis: Cataluña, Andalucía, Madrid, Comunidad Valenciana, País Vasco, Galicia. Aquí os he puesto un ejemplo. Fundamentalmente están solicitando fondos para autoconsumo de los sectores servicios e industria, menos para los programas que están relacionados con el almacenamiento. En este caso, lo ideal es que se consulten las convocatorias autonómicas y que se consulte pues, si todavía hay fondos disponibles. En la gran mayoría de programas hay fondos disponibles. Sí que es verdad que se están recibiendo muchísimas solicitudes y se van agotando. Vale, y aparte de las subvenciones, solo mencionar que en general el autoconsumo fotovoltaico tiene bonificaciones fiscales municipales en la gran mayoría de ayuntamientos. Estos números los hemos rescatado de un informe de la Fundación Renovables
que es un poco antiguo, es de 2018 y por tanto probablemente ya hay muchos más ayuntamientos que se han acogido a este tipo de subvenciones y habría que consultarlos uno a uno. Pero bueno, simplemente por mencionar los más relevantes en cuanto al ICIO, que como sabéis es el impuesto sobre construcciones, instalaciones y obras, está regulado por el Real Decreto Ley 2/2004 y ese Real Decreto Ley permite que se bonifique hasta el 95% de la cuota en caso de instalaciones solares. ¿Vale? Normalmente la cuota típica es el 3,5 o el 4% sobre el presupuesto de ejecución material y lo que nos encontramos es que los principales ayuntamientos la tienen bonificada o al 90 o al 95%, con lo cual pues es una rebaja de costes importante. Y también en muchos casos, para aquellas naves industriales o edificios que están sometidos al IBI, que son la gran mayoría, hay ayuntamientos que lo bonifican. Normalmente aquí el límite es el 50% y la diferencia es que hay algunos ayuntamientos que lo bonifican durante un año y otros que llegan a bonificarlo durante 3 o hasta 5 años. Simplemente por tenerlo en cuenta, que son otros beneficios interesantes a los que se puede acoger uno. Vale, ¿cómo es el proceso para incorporar el autoconsumo fotovoltaico en una empresa, en un edificio? Y algunos consejos que, bueno, que os podemos dar desde la experiencia de Creara, pues para acertar sobre todo con el proveedor. Básicamente es un proceso, digamos que no es complejo, es como la incorporación de cualquier instalación de cierta, bueno, de cierta índole. Tiene muchas etapas y en todas ellas hay, bueno, cosas en las que fijarse, ¿no? Bueno, hay una primera etapa de diseño en la que hay que hacer bueno, todavía en una fase precomercial, simulaciones para contrastar cuánta demanda y cuánta capacidad se puede albergar, hacer una preselección de equipos, decidir en qué modalidad de autoconsumo, sin excedentes o con excedentes, nos queremos incorporar. A partir de aquí, pues llevar a cabo el proyecto, pues teniendo en cuenta también y afinando, por ejemplo, secciones de cable o qué sombras me pueden afectar y cuáles no, si puedo evitar alguna de estas sombras, etcétera. Solicitar la licencia municipal, definir el plan de riesgos laborales. Importante aprovisionamiento, sobre todo en el entorno en el que estamos. Es decir, por ejemplo, en este caso, algunos fabricantes ya tienen rotura de stock y no van a poder facilitarnos inversores pues hasta febrero o marzo. Tenemos que ver si podemos conseguir equipos de otros fabricantes o no, en qué plazos, a qué costes, etcétera, ¿no? A partir de aquí es la entrada en obra. Durante la ejecución pues hay elementos clave, pues por ejemplo cómo se va a acceder a las cubiertas, si la instalación es en cubiertas, si están instaladas líneas de vida o no. Los elementos estructurales son clave y luego los veremos en los casos prácticos porque sobre todo van a determinar qué tipo de instalación se haga y también su coste en función de qué cubierta tengamos y qué peso pueda soportar. Obviamente los paneles, que es el elemento más caro de la instalación y también crítico, sobre todo para una instalación que tiene que durar tantos años, cableado y la propia puesta en marcha. Y una vez que la instalación ya está ejecutada, toda la fase de pruebas es muy relevante, sobre todo en cubiertas, por ejemplo, donde hayamos perforado porque se tenga que hacer así para poder anclarla de forma correcta. La estanqueidad es clave para que luego no se produzcan goteras y no haya reclamaciones entre el propietario y la empresa que ha instalado la instalación fotovoltaica, pruebas de electroluminiscencia para comprobar que la instalación produce lo que debe producir, etcétera. Luego todo lo que tiene que ver con la legalización, todo el servicio de monitorización que nos proporcione la información en tiempo real y que además nos permita reaccionar si se produce cualquier cosa en la instalación, y el mantenimiento, ¿no? Que es clave si queremos que la instalación siga produciendo durante todos los años que debe hacerlo. Bueno, simplemente por reflejar todas las etapas por las que vamos a tener que ir pasando. Otra reflexión que yo creo que es interesante cuando estamos decidiendo
incorporar autoconsumo en nuestras instalaciones es el, el decidirnos por incorporaciones, digamos, graduales, ¿no? No es necesario comenzar de 0 a 100 desde el momento inicial. En muchas ocasiones podemos, no pasa nada por hacer primeras fases donde, por ejemplo, instalemos una planta sin excedentes, luego la ampliemos o luego pasemos a incorporar los excedentes e incluso vayamos hibridando con otras cosas como por ejemplo pueden ser baterías, alimentar a puntos de recarga, etcétera, ¿no? Muchas veces el tener tantas opciones ahora mismo nos puede, digamos, abrumar, pero la idea es decidir nuestro camino e ir haciéndolo pues paso a paso. Os vuelvo a repetir, cualquier duda que os vaya surgiendo, por favor, ir lanzándola para que le podamos ir dando respuesta. Vale, y bueno, en esta fase de tips o de consejos para incorporar el autoconsumo, pues os doy también nuestras recomendaciones de en qué fijarse a la hora de seleccionar los proveedores, ¿no? Lo he dividido en 3 grandes grupos: experiencia y portfolio de servicios que tenga el proveedor, garantías y minimización de riesgos y solidez del modelo económico. En cuanto a experiencia, pues eso, que sean empresas que tengan la capacidad de diseñar este tipo de soluciones acoplándose y ajustándose a las especificidades que tiene cada empresa o cada industria. Tener experiencia en instalaciones similares, en concreto en la disposición en la que se vaya a hacer en ese caso específico. Experiencia en soluciones híbridas, sobre todo si se van a implementar, por ejemplo, hacer en paralelo una fotovoltaica y hibridarla con aerotermia, con puntos de recarga, con baterías, etcétera, ¿no? En cuanto a garantías, bueno, la garantía que tenga la propia empresa, sobre todo y a nivel de su área de compras, ¿no? La capacidad para llevar a cabo ensayos de cierta complejidad y la experiencia en este tipo. Por ejemplo, pues inundar una cubierta no es algo sencillo, y el tener experiencia en ese tipo de pruebas es fundamental. Esto es algo que, por ejemplo, a nivel luego de las coberturas de los seguros es clave para que la planta pueda estar asegurada e incorporarse a los seguros de esa nave o de ese edificio, ¿no? La experiencia en los servicios de monitorización o de mantenimiento. También pensad que el mantenimiento se tiene que prestar durante 20-25 años. Bueno, pues experiencias que tengan ya una trayectoria y equipos para llevarlo a cabo es relevante. Y luego, a ver, al fin y al cabo estos son proyectos con un foco económico muy claro. Lo hacemos para, como decíamos al principio, para ahorrar, para tener una cobertura de precios, ¿no? Y por tanto el modelo económico es clave. Primero, que la estimación de ahorro sea realista, que haya tenido en cuenta todos los elementos, que haya tenido en cuenta, por ejemplo, que los paneles se van a ir degradando poco a poco, porque la tecnología es así, que haya tenido en cuenta costes de reposición, etcétera, ¿no? Y luego la posibilidad de ofrecer soluciones de financiación, pues también es un elemento clave. En concreto, la financiación fuera de balance es lo que requieren muchas empresas, porque al final es ideal para los departamentos financieros que no se consuma, digamos, deuda, que no se consuma endeudamiento, y por tanto pues los modelos PPA o de arrendamiento operativo que se puedan ofrecer pues son muy relevantes. Vale, pues nada. Y por último, quería dar una pincelada de 4 casos prácticos de grandes empresas con las que hemos trabajado, con diferentes soluciones de cubierta, para que podáis ir viendo pues, particularidades de cada caso y los resultados que proporciona. Comienzo por una instalación de cubierta inclinada. En este caso está hecha en una nave de la empresa Simaga, que es un fabricante de silos multinacional. Tiene sus instalaciones en Villarta de San Juan, en la provincia de Ciudad Real.
hemos desarrollado dos proyectos, un primer proyecto de 200 kilovatios y una segunda fase de 400 kilovatios, con una orientación, la verdad, bastante adecuada hacia el sur, con poca inclinación. En este caso, la instalación es coplanar, porque al ser en una nave que tiene su inclinación, es la mejor manera, la forma más segura de desarrollarla. En este caso, la estructura de soporte son perfiles de aluminio, como podéis ver aquí, que van anclados a la cubierta y sellados e impermeabilizados. El peso es bastante leve, estamos hablando de 13 kilos metro cuadrado, y en este caso la instalación estaría proporcionando en torno al 33% de autoconsumo a nivel anual. Aquí veis el salto que dimos en el mes de marzo, que fue cuando entró la ampliación de 400 kilovatios, y estaríamos alcanzando, probablemente en el total del año, pues estemos por encima del 30% de autoconsumo, lo cual, como os decía, el nivel de cobertura que han alcanzado es más que interesante. Un segundo caso, este caso es para la empresa Prisa, conocida entiendo que todos vosotros, estamos hablando del sector terciario, aquí estamos hablando de una instalación en Madrid, en zona urbana. Es un edificio grande con un nivel de consumo muy elevado y el espacio en cubierta es muy limitado. Por lo tanto, aquí no estamos hablando tanto de alcanzar una gran cobertura, sino pues de poner un granito de arena en la sostenibilidad de la empresa. Se han desarrollado dos fases sobre dos cubiertas, sumando en total 180 kilovatios. En este caso, al ser cubiertas transitables, la primera de ellas sobre todo, se puede utilizar una solución muy económica, que son soportación sobre bloques de hormigón, que tienen un peso pues, de en torno a 50 kilos metro cuadrado, y que nos permiten que la instalación sea muy fácil, muy sencilla de hacer y de ejecutar, y también muy barata. Vale, un tercer caso que para nosotros es bastante relevante. Estamos hablando de una instalación sobre una cubierta plana tipo deck, no transitable. Estamos hablando de una nave de frío industrial, de almacenamiento para el grupo Día, en Illescas, en la provincia de Toledo. En este caso se ha hecho una instalación de 1.600 kilovatios, estamos hablando de más de 3.400 paneles. La orientación es prácticamente sur y la inclinación de los paneles es 18 grados. Y en este caso, la opción estructural por la que se ha optado es una estructura metálica, como podéis ver aquí, en la que todos los paneles, digamos, que están cosidos por estos perfiles de aluminio, con lo cual generan la soportación necesaria. No se ha perforado en ningún momento la cubierta. Se han colocado deflectores traseros y laterales para evitar que el viento arrastre la estructura, y va lastrada en elementos, sobre todo en los principios y finales de línea, con bloques de hormigón que van sobre una pestaña que lleva el propio deflector trasero. Aquí estamos hablando de que además la estructura se protege con un EPDM de forma que no dañe la cubierta, y cumplimos con los límites de pesos requeridos. Para una instalación de frío, que como veis ahí en el gráfico, pues tiene un consumo muy elevado todos los días del año. Este es en concreto un mes de junio. Pues estamos alcanzando coberturas del 25-30%, con lo cual pues es muy relevante la reducción de consumo que se consigue y la reducción de potencia también en elementos, en muchas horas del año, que también puede repercutir en una reducción del coste por potencia contratada. Y por último, os pongo también un ejemplo para otro tipo de cubiertas transitables que hemos realizado para la empresa Lualca en un edificio terciario. Esto es una instalación más pequeña, pero os la quería mostrar porque esto es muy útil en el caso en que tengamos poco espacio y queramos maximizar la producción, maximizar la potencia a instalar. En este caso se ha utilizado una cubierta, o sea, una disposición este-oeste,
con lo cual estoy aprovechando el sol de la mañana y el sol de la tarde. Esto permite, como podéis ver en este gráfico, que mi nivel de cobertura sea mucho más parecido a una meseta, no tanto un pico como suelen ser en las instalaciones orientadas al sur. Me da más horas en las que me está aportando energía. Es verdad que no es tan eficiente, digamos que no se maximiza tanto la producción, pero al evitar los pasillos, porque no necesito dejar espacio entre línea y línea para evitar las sombras, puedo colocar muchos más paneles, ¿vale? Con estas estructuras este-oeste. Esto para mí permite maximizar el espacio que se utiliza en la cubierta y me da estas mesetas de producción. Y bueno, por mi parte simplemente os dejo aquí un pequeño resumen antes de pasar al turno de preguntas. Pues lo que hemos venido diciendo hoy, los precios de electricidad y este entorno de precios tan altos y tan volátil lleva a las empresas a buscar soluciones para paliar estos incrementos de coste. El autoconsumo se revela como una solución idónea para tener una cobertura parcial de mi coste energético a un precio ajustado y predecible. Se tienen que dar determinadas circunstancias, que tengamos espacio disponible fundamentalmente y que yo tenga previsto permanecer en ese emplazamiento durante unos cuantos años. El marco regulatorio es adecuado y estable y además se va flexibilizando para que podamos rentabilizar mejor las instalaciones a través de los excedentes. Hay subvenciones que nos permiten además rentabilizar estos proyectos de una forma más rápida y yo creo que lo más relevante es eso, que cada empresa tiene que pensar cuál es su ruta hacia el autoconsumo e ir implementándolo de la forma que mejor le encaje y con los partners ideales, ¿no? Y nada, por mi parte, pues dejo aquí la presentación. Tenéis aquí mi email también si me queréis contactar y vamos a ir dando paso a las preguntas. Si me dais un minuto también para ir procesándolas, le vamos dando respuesta. Una de las preguntas que soléis hacer es si vamos a dar la presentación, si la enviaremos y además también la colgaremos en redes sociales, en YouTube. Vale, pues venga, para no perder tiempo vamos a ir dando respuesta a preguntas. Que tenemos unas cuantas. Bueno, nos dicen que si las exigencias de las compañías distribuidoras y los plazos para el modelo de compensación por excedentes bloquea el plazo de ejecución de estas instalaciones. A ver, lo dicho, hasta 15 kilovatios de excedentes nos lo tienen que aceptar por defecto. Normalmente hasta 100 kilovatios de excedentes es bastante habitual que no pongan condicionantes. Por encima de 100 kilovatios sí que pueden poner condicionantes, sobre todo económicos, que dificulten que la instalación sea rentable, conectarla con excedentes. Yo creo que en general nuestra recomendación es que se hagan los números para que la instalación sin excedentes per se ya sea válida. Incluso, sobre todo para instalaciones no muy grandes, siempre podemos hacer una instalación de 100, 80, 200 kilovatios y al menos compensar hasta 15 y eso nos lo van a dar por defecto. Y para aquellas más grandes, pues efectivamente, quizás puede ser un trámite previo comenzar a desarrollar la solicitud del punto de conexión y una vez que tengamos la respuesta de la compañía distribuidora, pues decidir si se acomete el proyecto o no. Pero si salen los números con la modalidad sin excedentes, nuestra recomendación es arrancarlo así
Ya habéis visto que se puede cambiar de una modalidad a otra en poco plazo y puede tener sentido hacerlo de esta manera y en un segundo paso dar ese salto a los excedentes. Bueno, me habláis aquí del límite de 460 euros kilovatio pico en las subvenciones. Bueno, esto es para plantas muy, muy grandes. Es verdad que en algunos casos se puede quedar corto, eh, pero estamos hablando, creo, ese es el límite superior para plantas ya de megas. Vale, me preguntan si existe autoconsumo colectivo para varios CUPs distintos a menos de 2 kilómetros de distancia, si es plausible. Vale, a día de hoy el límite que hay para autoconsumo colectivo es de estar o en la misma referencia catastral o en menos de 500 metros, pero este es un límite que en las próximas semanas va a desaparecer, con lo cual sí que será factible hacer autoconsumo, yo creo, en radios de 2 kilómetros probablemente sea factible. Vale, más preguntas. Bueno, me hablan aquí un caso particular de una instalación de 22 kilovatios en un ayuntamiento, 22 kilovatios pico, que se ha solicitado 15 kilovatios, bueno, que supera los 15 kilovatios de potencia de la instalación. Eh, bueno, yo creo que es un caso particular que lo podríamos tratar, pero creo que mi consejo aquí es, si son 22 kilovatios pico, lo lógico es que con un inversor de 15 kilovatios nominales, debido a la eficiencia de los paneles, que no vamos a alcanzar normalmente más del 80-75% en función de cómo estén dispuestos, probablemente podemos solicitar un autoconsumo con excedentes limitado a 15 kilovatios nominales y no perdemos energía en ningún momento o prácticamente en ningún momento. Ese sería mi consejo, hacerla con excedentes. Vale, más preguntas. Bueno, preguntan si se dan, bueno, entiendo que también hacia nosotros, si tramitamos las subvenciones. Nosotros, por ejemplo, ofrecemos soporte en la tramitación de las subvenciones. Es verdad que en general luego, como son subvenciones que se tramitan online y que te tienen que llevar la firma del solicitante, se tiene que realizar desde un ordenador del representante que tenga la firma del representante, pero nosotros en los proyectos que ejecutamos acompañamos en todo el proceso a nuestros clientes y le damos apoyo en la solicitud de la subvención. Vale, preguntan si tiene, bueno, pros y contras de poner acumuladores para guardar la energía que no consumo. Claro, esto es perfectamente técnicamente factible. Lo que ocurre es que es verdad que las baterías en este caso todavía tienen un coste elevado y eh, en general el hecho aunque hay subvenciones, bueno, los periodos de retorno se alargan un poco, pero es perfectamente factible hibridar la fotovoltaica con baterías de forma que se aprovechen esos excedentes. Vale, también nos han preguntado si por la posibilidad de instalar paneles solares en fachadas verticales. Sí, es perfectamente factible y los resultados no son malos. Es verdad que aquí nos tenemos que limitar a fachadas sur que no tengan sombras o casi sur y que los rendimientos son algo inferiores. Y también, sobre todo, pensad que tiene sentido estas soluciones, sobre todo en fase de construcción de un edificio. Una vez construido, pues
el coste que puede tener incorporar este tipo de soluciones encarece mucho. Pero en fase de obra sí que puede tener sentido. Bueno, preguntaban si las placas van perdiendo capacidad de generación con el tiempo. Normalmente los fabricantes de paneles solares dan garantía de producto durante 10, 12, incluso 15 años y garantía de producción. Y la garantía de producción lo que te garantizan es una curva de rendimiento a lo largo de 25 años. Y en esa curva de rendimiento el fabricante estima que el panel pierde un máximo, es decir, que tiene que estar por debajo de eso, de un 0,5 o 0,55 en algunos casos de rendimiento anual. Y en todo esto debemos hacer esa asunción cuando simulamos lo que va a generar una instalación, que pierde un 0,55 anual. También nos preguntan si los paneles pierden rendimiento a partir de determinada temperatura, 25 grados. Es verdad, el panel va a seguir produciendo, pero a partir de una determinada temperatura su rendimiento no es tan bueno, pero incluso con temperaturas de 40 grados los paneles van a seguir produciendo electricidad. Por eso las simulaciones, sobre todo cuando se hacen con software de simulación potentes tipo PVSys, tienen en cuenta todas estas pérdidas. En concreto, las pérdidas por temperatura se tienen muy en cuenta. Y, por ejemplo, no son lo mismo las pérdidas en una instalación coplanar, como la que veíamos sobre naves industriales, que va plana sobre la cubierta, donde se acumula más calor, que una instalación que vaya un poquito sobrelevada, un poco inclinada, con una estructura, de forma que se puede ventilar un poquito más y se reducen estas pérdidas por temperatura. Nos han preguntado también por el mantenimiento que requieren los paneles solares. En general es un mantenimiento relativamente sencillo, un mantenimiento mecánico, es decir, que no se haya soltado ningún tipo de estructura, tornillos, etcétera. Mantenimiento eléctrico, que los cables estén en buen estado, que los inversores estén en buen estado, etcétera. En principio no es necesaria la limpieza porque la propia lluvia va limpiando los paneles, pero normalmente en muchos casos se ofrecen limpiezas anuales para mejorar un poquito la producción de la instalación y sobre todo en entornos donde haya mucha polución, ¿no? Pero poco más. En general son instalaciones que no tienen partes móviles, son muy sencillas de mantener. Vale, nos habéis preguntado por los requisitos de cambio de modalidad. Es lo que decíamos, es importante tener esto en cuenta. Se ha pasado de 12 meses a 4 meses, lo cual hace ahora muy interesante lo que os comentaba, arrancar en un modelo sin excedentes y pasar al modelo con excedentes. Vale, pues yo creo que hemos dado respuesta a la gran mayoría de preguntas. A ver, me preguntan experiencias de nueva instalación fotovoltaica sin excedentes en consumidores electrointensivos. Claro, lo lógico para un electrointensivo, salvo que tenga horas o meses o semanas, digamos, de parada, es hacerla sin excedentes, porque va a tener suficiente consumo por el tipo de plantas que se pueden poner como para absorberlo al 100%. Pero bueno, aún así siempre se podría hacer la modalidad con excedentes. Y preguntas sobre la posibilidad del envío de datos a red eléctrica de previsiones de consumos. A ver, la parte buena de la generación fotovoltaica es que es razonablemente previsible. Tenemos bases de datos de radiación solar muy actualizadas, con lo cual tú puedes predecir con con bastante precisión la generación que se va a tener a lo largo del próximo mes en un determinado emplazamiento, ¿no? Hora a hora. Te vas a desviar algo porque el día de hoy no es el mismo que el promedio de esas bases de datos, pero la desviación va a ser relativamente moderada,
con lo cual se puede hacer sin problema. Vale, pues yo creo que lo vamos a dejar aquí. Cualquier duda que os haya quedado sin resolver, ya os digo, no hay ningún problema en que nos contactéis, nos escribáis y trataremos de resolverosla. Pues muchísimas gracias a todos por asistir y que paséis un buen día. Un saludo.